hacer la presentación. Bien. En el examen de nombramiento está viniendo preguntas con mucha frecuencia. Hoy en día se está incidiendo sobre todos los aspectos que hemos conversado el día de ayer, y también vamos a incidir el día de hoy en esas casuísticas, ¿no? Se está incidiendo mucho en el tema del enfoque del área, ¿no? Sobre las competencias mismas, sobre qué aspectos disciplinares o qué conocimientos disciplinares están contenidos o que pretenden, digamos, en pretensión, perdón, de de darle fondo, de darle peso y sentido a las áreas a las competencias de nuestra área. Entonces están plagados de muchos aspectos disciplinares que ahí deberíamos conocer. Bien, vamos con la primera pregunta, ¿no? A ver si alguien me ayuda, por favor, con la lectura. Para los colegas que también se han incorporado ahora último, la metodología es así. Es decir, la interacción puede ser oral o en su defecto también a través del chat, cuando se hace ¿no? Es importante que también haya una interacción activa, ¿no? Permanente, constante, de tal forma que no sea un monólogo, sino también permita recoger sus saberes previos, recoger qué tanto estamos, ¿no? Y también ponerse uno en ese papel, ¿no? En ese escenario, qué tanto estoy, ¿no? ¿Qué tanto estoy o no estoy? Y qué es lo que me falta, porque es importante que esa actitud reflexiva, autoevaluativa, nos permita ponernos en un escenario de ser riguroso con nosotros mismos, ¿no? O si no quisiéramos que sea... Sí, Ramón, te escuchamos, maestro. Yo leo, profesor, Listo, dándole buenos días a todos los presentes en la sala. listo, maestro. Número 1. Dos docentes de educación física están conversando y uno de ellos realiza el siguiente comentario. Cuando un deportista juega al voleibol, necesita golpear de determinada manera el balón, no solo por lo reglamentado y por la forma de ejecución específica, sino también por su propia seguridad, por la garantía de economizar el esfuerzo y la posibilidad de ser más eficiente durante el juego. Pregunta: ¿a qué aspecto del deporte se refiere el docente en su comentario? Alternativa A, a la táctica. B, a la técnica. O C, a la estrategia. ¿Por cuál vas, estimado Ramón? A la técnica, profesor. Ya. A la B. ¿Qué nos dicen los colegas? A la técnica, maestro. Ya. Sí, la B también es la técnica. Agustín. Hay un colega que está con el nombre de Paola, pero no es tu nombre, ¿verdad? Porque se escucha nombre de varón. ¿O me equivoco? Paola salió ahí. ¿O sí? ¿Si hay una colega Paola? Sí, ¿no? Paola. Paola, hola. Maestro, soy Julio. Julio, estoy en la laptop de mi hija, disculpen. Perfecto, maestro Julio, ya, listo, para no, si no me confundo y listo, maestro Julio, listo. Ya, listo. A ver, entonces, Julio nos decía también que era la técnica, acá por el chat, a ver, también están interactuando los colegas. Ajá, ya Jaida también nos ha comentado, ya, Roy también. Efraín nos dice la C, que se refiere a la estrategia. Ya, es interesante, ¿no? Interesante que se tenga Roy Quispe también, ya Jaida, Efraín, maestro Efraín. Sí, vamos, le seguimos escuchando. Escuchando o leyendo en todo caso. No, la idea es que
Bien, maestro. Dice que hay un dicho que dice que no hay táctica si no hay técnica, ¿no? Sin técnica es un poco complicado. Pero también manifiesta que la técnica o la táctica o la estrategia, independientemente, porque, por ejemplo, en el voleibol, si bien es cierto, hay algunos eh, eh, algunos gestos técnicos, ¿no? Como el saque, por ejemplo, y en el saque hay una variedad de saques, pues, ¿no? Bajo mano, saque tenis, saque mate, en fin, para todos los que son especialistas en voleibol aquí, ¿no? Entonces también hay la recepción, hay el voleo, hay el remate, hay el bloqueo, pero esos son los gestos técnicos que permiten qué cosas. Si tú tienes un buen saque, tácticamente es una acción ofensiva, ¿no? Es una acción ofensiva que va direccionado, de repente, estratégicamente, miren lo que estoy diciendo. Técnicamente, o sea, técnicamente va a ser el saque, pero ese saque va orientado con un componente táctico, y un componente táctico, es decir, una acción ofensiva. Pero ese saque no va a ir direccionado a cualquier sitio, sino va a tener una estrategia, es decir, va a buscar el punto débil del rival, que tiene poca capacidad de recepción la jugadora que está en el campo contrario, y entonces el saque va a ir direccionado, esa acción ofensiva, ¿no? Con ese gesto técnico del saque, va a ir a esa persona o a esa jugadora o jugador, de tal forma que va a tener poca capacidad de recepción y probablemente pierda la pelota y punto para el equipo. Entonces hemos hablado de tres cositas: gesto técnico, táctico y estratégico. Entonces, de ahí qué derivamos? Ah, que la estrategia es ver los puntos fuertes y los puntos débiles del rival con el propósito de saber dónde atacamos o por dónde atacamos y por dónde tener que evitar, porque el otro si es fuerte, no se puede por ahí. La táctica son esas acciones, tanto ofensivas como defensivas. Es decir, si ataco, ¿dónde ataco? Busco el hueco para hacer el punto, ahí eso es ofensivamente. Y el rival obviamente hace, para el mate, por ejemplo, cuando el remate que hace el rival, hacen el bloqueo, pero también defensivamente, detrás del bloqueo están las jugadas atentas por si acaso la coloquen, ¿no? O por si acaso haya un rebote en el bloqueo y ahí están atentas para defender, ¿no? Son acciones de carácter defensivo. Y la técnica es el gesto, es la acción, el contacto que tiene el jugador o la jugadora con el balón en los diferentes gestos que hemos hablado, tanto de saque, de voleo, de recepción, de remate, de bloqueo, etcétera, etcétera. También se dice que, fíjate que es interesante, cuando nosotros desarrollamos muy bien el esquema corporal en los niños, sus capacidades perceptivo-motrices, ¿no? Su espacialidad, su estructuración espacial temporal, cuando llega la pelota, dónde llega, con qué manera recepciona, o sea, esas capacidades coordinativas permiten qué cosa, ahorro de energía. Y dice, y está, está establecido por estudios científicos que efectivamente cuando el jugador o la jugadora o el deportista tiene desarrollado una buena base de capacidades perceptivo-motrices, capacidades físicas, coordinativas, va a haber mucho ahorro de energía en el desarrollo de la técnica. Porque la técnica, sin técnica no hay táctica. Quiero dar un pase, quiero hacer una reacción, se pierde toda la acción ofensiva o defensiva en su defecto. Entonces acá nos habla sobre cómo la manera, dice, uno realiza el siguiente comentario: cuando un deportista juega necesita golpear, dice, de determinada manera el balón. Golpear, o sea, hacer contacto. Y cuando se va de golpear es un saque. Cuando se necesita golpear, también hace un contacto de una habilidad motriz manipulativa, la recepción, el voleo, ¿no? También el mate, el bloqueo. Si bien es cierto, dice, y ahorro de energía, economizar esfuerzo y la posibilidad de ser más eficiente durante el juego. Entonces se refiere exactamente a la técnica en este caso, ¿sí? No hay una acción que diga ataque o defensa, ¿no? Porque la táctica se refiere a acciones ofensivas y defensivas y no hay ninguna descripción de esa manera. La estrategia tampoco dice que el balón va hacia un punto vulnerable o fuerte del rival, no especifica eso, pero sí especifica el contacto del balón con la mano
y también la economía del esfuerzo. Por lo tanto, la respuesta sería la B. ¿Sí? La técnica. Sí, maestro Ramón, te escuchamos. Yo quería complementar para el análisis de la respuesta, ¿no? ¿Ya? Acá se podría determinar, por lo que dice acá, la casuística dice, no solo por lo reglamentado, y acá en la táctica no hay ningún reglamento, ¿no? Lo reglamentado, por ejemplo, en la técnica es acerca de los fundamentos, ¿no? Como decía usted, el saque, la recepción, hasta ahora hay un nuevo fundamento que es el fildeo, que lo conocen, no sé si lo conocen los ¿El qué? colegas, ¿no? ¿El qué? Perdón, ¿el qué El decías? fildeo, o defensa baja también llamada. Ya. Ya, entonces, y no solamente hay pues el saque, la recepción, el mate, el bloqueo, sino Ujú, también hay el fildeo. ujú. Eso se lo conoce como defensa baja, como repito. Entonces, está reglamentado, la técnica está reglamentado por lo dicho acá en esta casuística, ¿no? Ujú, Para golpear el balón, dice, como dice usted, se puede golpear en los diferentes fundamentos. ujú. Y se economiza el esfuerzo, obviamente, por motivo de que ya se lo trabaja, se lo pule, pues no, a la técnica se lo puede pulir. Eso nada Claro. más, colega. Listo, maestro Ramón. Sí, es interesante. Cuando la pelota pasa del campo, porque no se olvidemos, son de cancha dividida, cuando pasa, no se dan cuenta ustedes cómo hace una recepción, pero espectacular, qué bonito, como si no, ni siquiera se inmutan para hacer el trabajo. Y cuando hacen el voleo también, cuando se elevan, ¿por qué? Porque hay una buena capacidad de perceptiva, una buena estructuración espacial temporal, ¿no? Sabe que si la velocidad viene con determinada velocidad, ¿no? Y el tiempo de reacción tiene que ser, digamos, adecuado, pertinente. Si la pelota va a ir más adelante de los donde está ubicada, ya se anticipa, o se anticipa también cuando la pelota va a pasar por su espalda, o también sabe cuánto la jugadora se ubica de tal forma que cuando la pelota pasa por encima de su cabeza, por ejemplo, la número 1, la 5 y la 6, ¿no? Saben que cuando pasa por encima de la cabeza ya va a salir fuera, o sea, ni siquiera se inmutan por responder, ¿no? En fin, son esas cositas que, pero nosotros estamos hablando del contexto escolar, evidentemente, pero sí es importante que se conozca esto porque no solamente nosotros los docentes trabajamos en el contexto escolar, muchos de ustedes seguramente trabajan en clubes también y por ahí hay mucho que hacer. Bien, gracias maestro Ramón por el aporte. Es importante que siempre estas intervenciones sirvan para fortalecer, sirvan para los conceptos que se tiene al respecto, ¿no? Bien, ¿quién me ayuda con la segunda pregunta, por favor? A ver, le apoyo, maestro. Ya, listo. Le apoyo. A ver, pregunta 2. A continuación, se presenta un estudiante que está realizando el test de Wells. ¿Qué capacidad física mide? Alternativas: fuerza, resistencia, flexibilidad. O también se le llama amplitud de movimiento, ¿verdad? Eso hemos estado viendo. Ujú. Y bueno, la respuesta sería la C, flexibilidad. Ya, por acá Roy también nos contestó, Yane también, la maestra Yane, que bien, siempre están contestando, Yane, Roy. Gracias, maestro Julio. Así también, Excelente. profesor. Aide también nos contesta, ya, muy bien, Ramón. A ver, la fuerza, la resistencia y flexibilidad serán capacidades coordinativas o capacidades condicionales. O una de ellas es coordinativa, la otra es Condicionales, condicional. ¿Ah? condicionales son, profesor. Ya, Doris. ¿Y por qué se le llama que son condicionales? ¿Por qué se le dice que son condicionales? Porque son capacidades físicas. Ya. Bueno, yo le he encontrado, colega, lo he encontrado con otra nomenclatura como capacidades básicas. Básica, sí, sí, sí. Sí, sí. Mira, la taxonomía, Ramón, de las capacidades físicas van variando, ¿no? Básicas, ¿por qué? Porque son la base, el cimiento, dice, ¿no? Para que de ahí se incorporen las otras, ¿no? Por eso se le llaman básicas.
¿no? Son el soporte para a partir de ahí crear las otras. Y hay unos marcos teóricos que hagan pues que el primero que desarrolla el individuo es la fuerza, ¿no? A través de cuando se siente el niño, cuando comienza a gatear, cuando comienza a caminar, a reptar, ¿no? Dice que la fuerza es la primera capacidad que se manifiesta, la capacidad madre, y que a partir de eso se generan las otras capacidades. Bien, las capacidades condicionales, básicas, ya les expliqué por qué, y condicionales, porque hay esta taxonomía, yo les he conversado también con ustedes, porque la condición para el desarrollo de la fuerza, de la resistencia, de la flexibilidad, va a depender de los sustratos energéticos que intervienen. Cuando hablamos de sustrato energético, hablamos de la reserva energética que nos brinda, ¿qué cosa? La nutrición, la alimentación, ¿sí? Entonces la alimentación nos da ese tipo de nutrientes y adentro en el organismo, exactamente en el hígado, se almacena como glucógeno y también en el músculo. ¿Para qué? Para que esa energía bioquímica después se convierte en energía mecánica, es decir, en energía de desplazamiento, de acción. Ahí tenemos, por ejemplo, el ATP, la fosfocreatina, tenemos el glucógeno, tenemos los ácidos grasos y las proteínas, que son los principales sustratos energéticos o reservas energéticas para hacer la actividad física. Entonces, la fuerza, la resistencia y la flexibilidad efectivamente son capacidades condicionales. Y dentro de estas, como ustedes pueden ver en la figura, en la imagen, ¿no? Efectivamente corresponde a la flexibilidad. ¿Qué es lo que nos quiere medir la flexibilidad? No sino que la flexibilidad es una capacidad con la cual nosotros nacemos dotados de esa flexibilidad, de esa hiperflexibilidad, pero que si no se trabaja o se deja de trabajar, evidentemente es la capacidad que mayormente se va perdiendo, se pierde, ¿no? Por cuestiones de género, sabemos que las mujeres también son más flexibles por cuestiones de género y cuestiones estructurales, hormonales, anatómicas y fisiológicas. La mujer es más flexible que el varón. Entonces, ¿qué es lo que mide aquí? La flexibilidad en general, ¿no? Acá se estira mucho la parte del glúteo, los isquiotibiales, los gemelos, la parte lumbar, la parte dorsal, ¿no? Y cervical del individuo, y se inclina, pues, ¿no? Y va estirando lo más que puede, ¿no? Y ahí ya sabemos nosotros que hay un baremo, o podemos nosotros encontrar un baremo, de tal forma que nos permita decir si está excelente, muy bueno, bueno, regular, o deficiente, o muy malo, ¿no? Ya eso, ustedes se organizan para eso, pero que es un punto de partida diagnóstica. Cuando nosotros aplicamos un tipo de estos test, nos permite tener el hoy. Así está, esas son las características, entonces vamos a trabajar. Y la flexibilidad es una capacidad que deberíamos trabajarlo siempre en las clases de educación física. Y lo hacemos, ¿no? En los estiramientos, por ejemplo, en el calentamiento o en la activación corporal general, en la activación corporal específica. Esas características del estiramiento, de la flexibilidad que se hace también en la parte inicial, antes de la parte principal, también lo hacemos en la parte final, ¿no? En el cierre de la actividad, para garantizar de que vuelva la calma, ¿no? De que las estructuras de la columna óseas vuelvan a su... tengan ese espacio entre articulación y articulación, o entre vértebra y vértebra de la columna, ¿no? Entonces, todos los días, ¿no? Acá nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana y estamos estirando, 20 minutos máximo, o mínimo, perdón, ¿no? Si queremos hacer un poquito de actividad, hay cosas que ya predisponemos el cuerpo para hacer las actividades del día. Entonces, eso lo fomento con mis hijos, con la familia, también, de tal forma que garantizamos la salud. Efectivamente que mide la flexibilidad. Muy bien, listo, maestro, perfecto. Bien, ¿qué nos dicen acá? ¿Quién me ayuda? A ver si nos ayudas, Doris. Maestra Doris. Sí, profesor, a ver. Pregunta 3. ¿Cuál de las siguientes actividades
está contraindicada en educación física? A, en posición de cuclillas y dando saltitos, empujar al compañero. Ay, no veo bien, profesor. Para desequilibrarlo. Ah, ¿Estás en laptop? Ya. ¿Estás en Celular estoy, profesor. celular? B, caminar cargando en la espalda al compañero. C, en posición de plancha, tratar de Ah, seguir ya, al perfecto. compañero. Ujú. Para mí, profesor, es la B. Ya, la B. ¿Y por qué sería la B Alex, no sé si Alex me contesta la C, dice acá. Yajaira la C. La C, maestro. Ah, La C. ya. ¿Quién no dijo la C? Yo, maestro Julio. Ya, Julio. Ya, Roy nos dice la A. Está bonito, está interesante. Está la B, la C y la A. Está disputado, ¿eh? ¿Quién más nos puede compartir compartir su análisis? Hola. Claro, este tipo de actividad también, maestro, se tiene en cuenta considerando la edad, ¿no? Porque hay que ver también, por ejemplo, si, yo me voy a la C, más que todo por la seguridad integral, por la integridad del alumno, ¿no? Porque ese tipo de trabajo es fuerte, que normalmente lo realizan, pues, alumnos que ya son grandecitos, ¿no? Pero, ¿qué dice la pregunta? No especifica exactamente la edad. Ya, bueno, igual, voy con la C, a ver, Ya. me equivoco, Porque si tu argumento es por la edad, no especifica la edad. ¿Qué dicen los demás colegas? Dori nos dijo la B, ¿no? Sí, profesor, dije la B. Ya. Vamos, maestros. Vamos. Solamente ustedes han participado menos. Bien, a ver, vamos a analizar entonces. ¿Sí? Vamos a analizar, dice, la primera, la A, dice, en posición de cuclillas y dando saltitos, empujar al compañero para desequilibrar. La B dice caminar cargando en la espalda al compañero. En posición de plancha, tratar de desequilibrar al compañero. Bien. Como dice contraindicada, es decir, que sea nocivo, que sea dañino, la posición, la postura del ejercicio. ¿Sí? La postura del ejercicio. Cuando ven así, así, ¿qué actividad está contraindicada? Es decir, que no se debería hacer. ¿Y por qué no se debería hacer? Entonces yo digo, en lo que dice Julio, por ejemplo, ¿por qué no se debería hacer? Él dice que por la edad, no están para la edad. Si pongamos que sean de la edad, si son de la edad, por ejemplo, secundaria, ¿estaría contraindicado? ¿Por qué no estaría contraindicado? Primero, es un ejercicio de fortalecimiento, ¿no? Para mantener el equilibrio, la fuerza trabaja, la rapidez, la percepción ¿no? del espacio, el cuerpo también para no dejarse tocar, no dejarse desequilibrar. La línea de la base de sustentación del brazo cae sobre el eje longitudinal, digamos, entonces la articulación no sufre, salvo que este trabajo no lo vas a hacer no lo vas a hacer en la losa, pues, ¿no? En la losa, pues, te va a generar, es la consecuencia de eso, ¿no? Pero el ejercicio en sí no tiene, digamos, para decir, está contraindicado, ¿no? Su manejo. En cuanto a la B, caminar cargando en la espalda del compañero. También trabajo de fuerza, de fortalecimiento y de equilibrio, trabajar juegos con esa característica para desarrollar, para desarrollar justamente a través de un componente lúdico, ¿no? El trabajo de la fuerza.
Esos trabajos ustedes lo saben perfectamente, se usan chicos que sean del mismo tamaño, con las mismas características, o con el mismo somatotipo, ¿no? Con el mismo peso más o menos, para que puedan hacer la actividad. Imagínate un gordito con un flaquito, y cuando le toca cargar al flaquito al gordito, lo va a tumbar, pues, ¿no? Entonces, se baja todo normal, no hay ningún problema, ¿no? En esas características. Lo que sí, Julio, tiene mucha razón, que este tipo de actividades hay que saberlo con quién lo hacemos, ¿no? Ya la estructuración de la fuerza, obviamente, no lo hace con un niño puede iniciar, cargarse, ¿no? Imposible, ¿no? Por su composición. Los primeros grados de primaria tampoco, ¿no? Entonces se harían con chicos ya que finalizan la primaria y entrando a la secundaria, ¿no? Secundaria podemos hacer estas actividades. En cuanto a la A, en posición de cuclillas, dice, y dando saltitos, empujar al compañero para desequilibrarlo. Cuando se ponen en puntitas, ¿no? ¿Cuál vendría a ser la base de sustentación? Evidentemente la puntita de los pies. Como la rodilla pasa la punta de los pies, entonces se está forzando a la articulación del tobillo, ¿no? A la articulación, porque no recae el eje longitudinal del centro de gravedad, no cae sobre la base de sustentación. Al no caer sobre la base de sustentación, evidentemente se forza a estas articulaciones, que evidentemente cuando son niños no lo sienten. Cuando lo sienten, ya cuando uno tiene la edad, siempre te pasa factura por estos ejercicios contraindicados. ¿Por qué son contraindicados? Vuelvo a repetir, porque el centro de gravedad no recae, fíjense acá. Como la rodilla pasa la punta del pie y no cae sobre la base de sustentación y está forzando la articulación acá, ¿sí? Generando probablemente después o también en ese momento un tema de presión sobre esta articulación que no está, no solo que una articulación que está compuesta de ligamentos, ¿no? De un líquido sinovial, ¿sí? Y también de unos tendones, que en este caso los tendones son de la pierna que abarca hacia los pies, ¿no? Y si se los fuerza demasiado, hay probablemente una distensión del ligamento o hasta una rotura, ¿no? O un disloque también puede haber. Hay que tener mucho cuidado con estas actividades, ¿sí? En ese sentido, analizando las tres imágenes, la que está contraindicada sería esta, ¿no? Las ranas, por ejemplo, la marcha del pato que se solía hacer antes. Bueno, yo pertenezco todavía a esa promoción donde cuando llegabas tarde había el instructor premilitar, o el instructor, y si llegabas tarde caballero entrabas, pero tenía que hacer la marcha del pato durante todo el perímetro del campo, de la canchita, ¿no? Del patio. Y bueno, pues llegabas, pero aparte sudado roto, ¿no? Uf, entonces, y las ranas que se suelen hacer también, ¿no? Las ranas también son totalmente contraindicadas, ¿no? Y ya ha habido muchos estudios con respecto a eso, a las consecuencias que tiene ese tipo de ejercicio. ¿Maestros? Bien, entonces en este caso sería si alguien quiere manifestar algo, lo escuchamos, si no, pasamos a la otra casuística. Bien, a ver quién me ha ido con la pregunta 4, por favor. Hola. Hola, hola. O yo creo que estoy. Sí, estoy conectado, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Buenos días. Está bien, profesor. Ay. Alex, ya que hablaste, ayúdame con la pregunta 4, por favor, maestro Alex. Profe, O Ruth, que ahí está. A ver, maestra Ruth, te escuchamos. Buenos días. A ver, la pregunta 4. ¿Cuál de los siguientes ejercicios permite fortalecer los músculos abdominales sin generar lesiones? A. Tendido en posición de cúbito supino, con las piernas elevadas y extendidas, formando un ángulo de 90 grados con la cadera. Los brazos extendidos
las palmas de las manos hacia el suelo. Impulsar la pelvis hacia arriba. B. Tendido en posición de cúbito supino, con las manos entrelazadas detrás de la cabeza y los codos cerrados. Elevar el tronco y con las piernas semiflexionadas, hacer que el codo toque la rodilla contraria alternadamente. C. Tendido en posición de cúbito supino, con las piernas extendidas y las manos entrelazadas en la nuca como punto de apoyo. Cruzar los pies alternadamente como tijeras, manteniéndolos elevados a unos 10 centímetros del piso. Para mí sería la B, profesor. Ya, la B. Listo, Ruth. Gracias. ¿Qué dicen los colegas? Ya, Roy nos dice la B también. Ah, no, creo que... a ver. Sí, no, sí. Ya. ¿Y los demás colegas? Vamos, maestro, estamos un poquito dormidos, ¿ah? Vamos, les invito a participar. Están analizando las preguntas, las alternativas. Por chat también, ¿ah? Por chat pueden participar. Hola. Ajá. A ver. Ya, Aidea no dice la B. Vamos, maestros. Ya, la B, Julio. A ver, cuando dice tendido en posición de cúbito supino, ¿a qué nos referimos de cúbito supino? ¿Boca arriba o boca abajo? Boca arriba, profesor, cúbito ventral. De cúbito ventral o de cúbito supino. Muy bien. Y prono o dorsal es cuando estás de espalda. Muy bien, perfecto. Cuando ustedes hacen de cúbito ventral, listo. Cuando hacen ustedes actividades de abdominales y se han puesto las manos por detrás de la cabeza o detrás de la nuca, entrelazándose y hacen la actividad, ¿cómo se han sentido? ¿Bien o mal? Las abdominales que ustedes consignan a sus estudiantes, le dicen que entrelacen los dedos detrás de la nuca. ¿Lo prescriben así el ejercicio? ¿Qué pasaría, o qué pasa en todo caso? Vamos a analizar. Si yo pongo los dedos entrelazados detrás de la nuca y fuerzo para subir, ¿no? Para hacer la abdominal, evidentemente se desarrolla el trabajo del abdominal, pero también, ¿qué se desarrolla? Al entender entrelazado los dedos detrás de la nuca, ¿qué hacemos? ¿Qué forzamos? ¿Qué es lo que forzamos ahí? Alguien está hablando, pero no. Doris creo, pero no se escucha entrecortado. Bien. Cuando nosotros hacemos las actividades, en este caso las abdominales para ser específico,
Y los dedos entrelazados detrás de la nuca, ¿qué permite? Permite en todo caso de forzar los músculos cervicales, perdón, los músculos cervicales, pero también las vértebras cervicales, ¿no? Y por lo tanto vamos forzando la parte cervical, haciendo una tendencia a generar incluso un tema postural que es la cifosis, ¿sí? Eh, eh, Lejos de que se genere la cifosis, se puede incluso hacer un desgarro ahí de la parte de los músculos del cuello, como también de la articulación en sí. No sé que las articulaciones sean pegadas, en este caso del hueso de las vértebras, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado para prescribir ese tipo de actividades, maestro, porque ahí sí, en la B y la C, por ejemplo, habla que tiene que estar entrelazada los dedos detrás de la nuca, ¿no? Y eso realmente sí va a generar un tipo de lesiones en ese sentido en la parte cervical, en la parte lumbar, perdón, en la parte este, eh, y generando incluso un aspecto sifótica, ¿no? De sifosis. Hay mucho cuidado, y la C que pide de que los dedos estén entrelazados o la mano esté entrelazada detrás de la cabeza. ¿Sí, maestros? Entonces, un ejercicio, a ver, vamos a hacerlo, de repente encuentro acá una imagen. Congelada mi imagen, no sé si... ¿Sí me escuchan, verdad? Hola. Sí, maestro, se escucha. Ya, un ratito quiero acá poner una imagen. Se ve la imagen, ¿verdad? ¿Sí se ve la imagen? Sí, maestro, se ve. Ya, entonces fíjese acá cómo es que va forzando esta parte de la parte cervical, ¿no? De las vértebras cervicales, ¿no? Y esa es la que va forzando. Puedes trabajar la parte abdominal, puedes trabajar el tren superior móvil, en este caso es móvil, o sea, se mueve de la cadera hacia arriba, de la que se hace el movimiento, y trabaja, en todo caso, los músculos abdominales superiores. Cuando el tren superior es fijo, ¿no? Y el tren inferior es móvil, el que se mueve, como el ejemplo del ejercicio, ¿no? Como dice acá, acá dice lo que se mueve es la parte posterior, es decir, el tren inferior, tendido en posición de cúbito supino, con las piernas elevadas y extendidas, formando un ángulo de 90 grados de la cadera. Los brazos extendidos y las palmas de las manos hacia el suelo. Impulsar la pelvis hacia arriba. Perfecto. Entonces trabaja la parte abdominal, la parte inferior de los abdomes, ¿no? Los paquetes musculares. ¿Ya, maestros? Entonces, ahí yo sí sería de reparar un poco en ese sentido, ¿no? Relazado, ¿sí? Lo descarten en todo caso de toda práctica, ¿ya, maestros? Y si no, pueden leer cualquier texto sobre algunas acciones. Bien, entonces la 4 sería la A, ¿ya, maestros? Bien, con respecto a la 5, dice, durante la sesión de educación física, Marina se ha caído y ha sufrido una contusión en la pierna. Si bien puede mover la extremidad, siente dolor y tiene un gran hematoma. ¿Qué acción de primeros auxilios se debe realizar en este caso? A. Envolver la pierna con una venda ajustada para que no se inflame.
B, aplicar calor y masajes suaves en la zona de golpe para mitigar. C, elevar la pierna y aplicar las compresas frías sobre la zona, ¿no? Que debería realizarse en este sentido. Ya, Roy ya nos manifestó. La C, maestro. Ya, Julio también. Roy y Julio coinciden. Aide y Yubaldín también coinciden, Marisol. Ya. La C. ¿Perdón? La C, profesora. Ya, Alex también dice la C. Maestro Alex. Listo. Bien, no nos olvidemos que nuestro cuerpo está compuesto. A ver, por acá nos está respondiendo Efraín también, maestro Efraín. Perfecto, maestro Efraín. Listo. Sabemos nosotros que el sistema circulatorio lleva no solamente oxígeno a los diferentes órganos para tener la vitalidad, para tener la actuación de nuestro cuerpo, tanto de carácter cognitivo como motriz. Entonces lleva los nutrientes, lleva los alimentos, lleva el oxígeno, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un golpe? ¿No? Cuando hay un golpe se genera un hematoma. Entonces, al generarse ese hematoma, es porque hay un rompimiento de los vasos capilares o de las venas, no hay un rompimiento de eso, ¿no? Se genera una hemorragia interna, es decir, ¿no? Y se moretea, pues se vuelve morado. ¿Por qué? Porque hay un derrame de la sangre ahí, ¿no? Pero cuando se corrige a tiempo, ¿no? Entonces se trata de corregir, es decir, que no genere no se vasodilate, no se inflame, mejor dicho, esos vasos capilares o esos vasitos, ¿no? De tal forma que tenerlo. ¿Cuál es la mejor forma? ¿Qué es lo que pasa si tú envuelves la pierna con una venda ajustada? Le generas calor, le generas vasodilatación, le generas inflamación y dolor a un mediano plazo. Si tú le aplicas calor y masajes suaves en la zona de golpe, igual, lo vasodilatas. Es decir, le generas, promueves, incentivas que se inflame más. Entonces la mejor forma es de elevar la pierna, evidentemente por el humor, y corregir, al elevar la pierna también corriges, inhibes la hemorragia interna y aplica las compresas frías sobre la zona. No nos olvidemos que el hielo tiene una función no solamente vasoconstriñidora, es decir, constriñe, no permite que se inflame el vaso, ¿no? Los vasos sanguíneos, y también tiene un componente analgésico, es decir, que permite mitigar el dolor. Entonces, la acción más adecuada en este caso, efectivamente, es la C, ¿no? Es la adecuada, es la pertinente, ¿sí? Listo, profesores, perfecto. Así es, la C es la respuesta correcta. Bien, dice que Sergio es un estudiante que tiene epilepsia. Él tiene controlada la enfermedad, acude regularmente a su médico y toma medicamentos que le ayudan a prevenir las convulsiones. ¿Cómo debe atender el docente? Dice, ¿cómo debe atender el docente de educación física a la condición que presenta Sergio? Y nos dice que A, debe permitir que Sergio realice las mismas tareas que sus compañeros, pero con menor intensidad. B, debe promover que Sergio participe en las sesiones haciendo las mismas tareas que sus demás compañeros. Y C, debe evitar que Sergio participe en las actividades físicas y asignarle otras tareas como apoyar al docente en la organización de la sesión. ¿Cómo lo ven? De acuerdo al enunciado, ¿cuál sería, cómo tendría que tener el docente a Sergio? Ya nos dice la B, ya Jaida la A. Ya. Yuvaldi la A. Ya no sé si era la pregunta anterior. Ya lo perdí. Dice la B. Ah. La B, maestro. La B. Ajá. Ya. Ya, Aide también dice la B. Miguel Ángel también la B. Anterior, ¿quién escribió?
Efraín, la A. Ya. Está disputada entre la A y la B. ¿Qué dice el enunciado? La B, colega, ¿Qué dice el enunciado? ¿Qué dice el enunciado? ¿Que la epilepsia lo tiene controlado o no lo tiene controlado? que lo tiene controlada la enfermedad. Ya. Y que acude regularmente a su médico, ¿no? Y toma sus medicamentos, que le ayudan a prevenir y que le ayudan a prevenir las convulsiones. O sea, no va a tener tipo de convulsiones. Porque entendemos que el tema de la epilepsia es un problema, ¿qué cosa? De carácter neurológico, ¿no? Un problema neurológico que se presenta, pero cuando está controlado, es decir, es un niño normal, ¿no? Es un chico normal, en otras palabras. ¿Por qué? Porque está controlada su enfermedad, acude al médico regularmente y además le ayudan a prevenir, esos medicamentos le ayudan a, ¿qué cosa? A prevenir las convulsiones. Es decir, es muy remotamente, es muy difícil o remoto de que el estudiante tenga una crisis en plena actividad. Si es así, de las tres alternativas, ¿cuál es la más adecuada? ¿Cuál es la más adecuada que pueda tener el docente? Ustedes han La dicho la B. B. Claro, o sea, no tiene por qué decirle que no, tú evitas hacer ejercicio, tú me vas a ser mi asistente, así que no. No baja la intensidad, no. Los niños trabajan con su intensidad que ellos, su naturaleza les brinda, así que no tiene problemas, ¿no? Como tú le dices al niño, tú sigues haciendo el ejercicio, pero lo hace con menos intensidad, ¿no? No va a disfrutar, por lo estás inhibiendo. Pero no solamente porque lo estás inhibiendo, porque estás pensando de que le va a dar una convulsión, pero arriba dice que está controlada la enfermedad, ¿no? Si está controlada, por eso siempre es importante que arriba el enunciado, listo, ya, el enunciado, hay palabritas ahí que te dan a entender. Tiene controlada la enfermedad, acude regularmente a su médico y fundamentalmente toma medicamentos que le ayudan a prevenir las convulsiones. O sea, no hay manera que convulsione. ¿Ya? Entonces sí, la más adecuada en este caso sería la B, ¿no? Es la pertinente. Muy bien, acá entramos, los que son especialistas en voleibol, sobre todo Ramón. A ver, en el deporte paralímpico de voleibol sentado, ¿cuántos jugadores participan por equipo durante el juego? 6, 6, profesor. Ya, ¿qué dice el resto? 6, profesor. Uh-huh. Sí, pues este deporte relativamente se está promoviendo bastante aquí en Perú, ¿ah? 6, profesor. Ahora, la cancha, la cancha no es igual, ¿ah? La cancha tiene medidas evidentemente más cortitas, no es 9 por 9, ¿ah? Así que 10 por 6 creo, ¿no, Ramón? 10 por 6, algo así. Acá he puesto el contexto. Vamos a ver. 10 por 6. 10 por 6, ¿no? Sí. Claro. Sí, ahí está. Esta disciplina enfrenta a dos equipos de 6 jugadores en una cancha cubierta de 10 por 6 metros. Y la red es 1.15 centímetros de altura, ¿no? Para los hombres, para los hombres y 1.5 para las mujeres, un poco más bajo. ¿Sí? Listo, perfecto. Entonces la respuesta en este caso para los colegas que entonces el deporte paralímpico de voleibol son 6 preguntas de examen. Ojo, pregunta de examen. Y a veces están repitiendo las preguntas, ¿ah? Bien. Si en un campeonato deportivo se juegan 7 partidos entre 8 equipos, ¿qué sistema de competencias se ha implementado? ¿Eliminación doble, eliminación simple o todos contra todos? ¿Cuál sería? Todos contra todos. Ya. Todos contra todos, maestro. Ya. ¿Qué dice el La C. resto? La C. Ya. ¿Qué por acá? La C. La C. La C. Ya. ¿Cuántos partidos se juegan entre 8? ¿Cuántos? ¿Cuántos partidos dice que se juegan? 7 partidos. 7. 7. ¿Y si es todo contra todos? ¿Serían 7 partidos?
Todos contra todos es 8 partidos, maestro. ¿Ah? 8 partidos sería todos contra todos. ¿Sí? 7, profesor. Ya. 7 partidos, maestro, porque siempre de la cantidad de equipos que hay, siempre disminuye uno. Con el equipo que está participando es 8. Si va a ser todos contra todos, tienen que ser 7 partidos. Me retracto, maestro. Ujú. ¿Todos están de acuerdo? ¿Y cómo se sabe quién gana? Es acumulación de puntos, profesor. Gana siempre el que acumula más puntos. ¿Y si hay empate en puntos? Con Ya, código de puntuación, maestro. ¿Ah? Con código de puntuación se realiza. No, por eso. Claro. ¿Y si hay empates? Diferencia de goles. Se marca Diferencia la... de goles. No, ¿y si hay diferencia de goles igual? Diferencia de goles, goles a Todas. favor y posteriormente goles en Goles. contra. Ah, igual, Sí, por eso. Pero hay empate en todo. ¿Qué haría? Sería goles a favor y goles en contra. No, pues por eso, en todo empatan, en todo. ¿Qué pasaría? Eliminación simple. El Sería encuentro entre ellos. ¿Ah? Un partido extra. Ya, entonces ya no serían 7. Serían 8 partidos. Si persiste el empate, sería 8 partidos, claro. O sea, a eso iba, o sea, teniendo en cuenta esa posibilidad. Es eliminación Ya, simple, por eso. maestro. Ya. Ahí cambia la Sería- cosa, ¿no? Claro, sería eliminación simple. Eliminación simple, 7 partidos. Claro, pues. Miren, una eliminación simple sería así. El 1 juega con el 2, el 3 con el 4, el 5 con el 6 y el 7 con el 8. ¿Cuántos partidos hay ahí? Porque hay un sorteo, ¿verdad? Claro, hay solo 4 partidos. Ahí hay 4 partidos. No podría ser eliminación simple. El ganador del 1 con el 2 queda 1. El ganador del 3 con el 4 queda otro y se juega otro partido. Sería un quinto partido. El ganador del 5 con el 6, con el ganador del 7 con el 8, otro partido serían 6. Y de ahí juega el ganador de esas llaves, como están viendo, X con Y, y se juega un séptimo partido que es el Z. Y ahí ya muere. No hay partido extra. ¿Qué tipo de eliminación es esta? Eliminación simple. ¿Sí? No hay vuelta que darle. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos, maestros? ¿Estamos sintonizados o no? Todavía no se convence. Porque todos contra todos implica de que justamente haya ese tema que yo les estoy manifestando. Hay empate, mira, hay puntaje, no, que goles a average, goles en contra, goles a... No, de todo hay empate. ¿Qué haces? Ya juegas otro partido. Porque no es que ya, en cambio aquí, en eliminación simple, ahí muere. Porque pueden jugar que empaten el partido, juegan 5 minutos extra y si no van a penales, pero ahí mueres. Hay 7 partidos nada más. No se juega más. Y de acuerdo al enunciado dice que son 7 partidos entre 8 equipos, no un campeonato. ¿No? Se juegan 7 entre 8 equipos. ¿Qué sistema de competencia se ha implementado? Eliminación simple. Y eliminación doble es diferente, pues, ¿no? Porque el que pierde 1 con 2 pierde, juega para acá. El 3 con el 4, 1 pierde, juega para acá. Eliminación doble. Se tiene que jugar 2 veces para que salga eliminado. De lo contrario, no. La eliminación simple juega, pierdes, queda eliminado. ¿Ya, maestros? Listo, la respuesta efectivamente es la B. ¿Ya? Así que sí es importante que tengamos en cuenta esos aspectos. ¿Ya, maestros? Bien, ya, Jaira, perfecto. Bien, seguimos con los campeonatos, con la competencia. A ver,
En un campeonato deportivo, si hay 4 equipos compitiendo, ojo, 4 equipos compitiendo, ¿cuántos partidos se tienen que programar en un sistema todos contra todos? ¿6 partidos? 8 partidos. Mm. 8 partidos. 6, profesor. Ya. 6 partidos, profesor. Ya, por acá Dori nos dice la A, 6. Efraín nos dice 6. Ya. Están ahí con su papelito, ¿verdad? ¿Están haciendo o no están haciendo? 6, maestro, 6. 6 partidos. Ya, muy bien, Julio. A ver, vamos a ver acá. Mire, si el 1, a ver, acá. El 1 es fijo, ¿ya? El 1 juega con el 2 y el 3 con el 4. Después el 1 se sigue manteniendo fijo. Corre el 3 que estaba acá, corre para acá, que está acá. Juega el 1 con el 3 y el 4 que estaba acá corre para la izquierda y el 2 baja hacia abajo. Y el 4 juega con el 2. El 1 se sigue manteniendo fijo. El 4 estaba acá, sube acá arriba y el 1 juega con el 4. Y el 3 que estaba arriba baja, ¿sí? Y queda, y el 2 que estaba acá corre para la izquierda y juega el 2 con el 3. Entonces, esta es una forma de trabajar cuando el número, el primer número es fijo, ¿ya? Es fijo, no rota, no gira, ¿no? Hay varias formas de trabajar esto en realidad, pero es el que se mantiene. ¿Para qué? Para ver que todos vayan girando, vayan rotando y se sepa la cantidad de partidos que juegan. ¿Cuántos partidos hay? El 1 con el 2, el 3 con el 4, el 1 con el 3, el 4 con el 2, el 1 con el 4 y el 2 con el 3. ¿Se repiten los partidos? No se repite, ¿verdad? ¿Cuántos partidos son? 6. 6 partidos. 6 partidos, perfecto. Entonces han respondido muy bien, maestros. ¿Ya? Listo, maestros, perfecto. Por aquí, ¿quién no está respondiendo? Ajá, muy bien, Yane, muy bien. Ajá, perfecto, Yane, perfecto. Yane ha hecho su, Yane al toque ha hecho su llavecita, perfecto. Bien. En la pregunta 10 dice, ¿cuál de las siguientes estrategias es más adecuada para que los estudiantes de quinto y sexto ciclo desarrollen su fuerza? Es decir, del quinto y sexto ciclo, es decir, de primaria que pasan a secundaria, ¿no? Entre primaria y secundaria, ¿ya? Es decir, quinto y sexto grado y primero y segundo de secundaria. Estamos hablando de chicos de qué edades? Entre los 9 y los 12, 13 años. ¿Estamos? Sí estamos, ¿verdad? ¿Maestros? Sí. Ya, listo. Ese es la edad, el rango de las edades, entre 9 y 12, 13 años. 9, 10, 11, 12, 13. Bien, dice, realizar ejercicios con mancuernas, barras y discos de diferentes pesos de acuerdo con su edad. Realizar ejercicios en lo que se debe resistir el C. Realizar diversos ejercicios de resistencia utilizando balones medicine o medicine ball, o balones medicinales. ¿Cuál sería la más adecuada? La B. Ya. Ya, por acá también nos responde que la B, Aide también coincide.
la B, maestro. Ya, Yane también nos responde que la B. Ya, Yajaira también. ¿Y por qué? ¿Por qué tendría que ser la B y no la A ni la C? ¿Qué nos permite decir que no podía ser, que no podían trabajar con peso o con balones medicinales? ¿Por qué no podríamos trabajar? Para desarrollar la fuerza, ¿de qué depende? Según los estudios científicos, manifiestan que para hacer trabajo de fuerza con peso, tendría que el niño o el adolescente o el púbere o el prepúbere tendría que tener una madurez biológica donde realmente las hormonas que son los neurotransmisores para estimular al músculo y desarrollarlo, tendrían que tener esa característica, es decir, chicos grandes, fuertes, ¿no? Con esa característica. Pero como son niños, aún están en ese proceso de evolutivo, entendiendo la evolución como ese aspecto madurativo, de crecimiento y de desarrollo. Madurativo se refiere a la parte interna, a la parte de las hormonas, a la parte de los órganos, ¿no? Esa madurez. El crecimiento y el desarrollo va en sentido longitudinal, pero también en el ancho. No sabemos que en la medida que el niño va de esa zona, no está muy tupidas como consecuencia de que no se ha trabajado mucho la fuerza, ¿no? O no están preparados para trabajar todavía con esos equipos. Incluso los balones medicinales tienen un peso, y es un poquito peligroso también cuando no se tiene un trabajo con el propio cuerpo en algunas circunstancias. Claro, hay algunos análisis que dicen, pero si no puede ser una sola plancha, imagínate, o sea, cómo va a poder soportar su propio cuerpo. Pero claro, una plancha de repente no, pero sí otro tipo de actividad, una sentadilla o planchas, pero en otro nivel de grado, lo pueden hacer con su propio cuerpo, ¿no? Y por las características del niño, que son entre el quinto y sexto grado, el sexto ciclo, perdón, perdón, entonces lo que más se adecua es realizar ejercicio con lo que se debe resistir el peso del propio cuerpo o partes de él. Listo, la respuesta sería la B. Muy bien, maestro. Sí, es interesante que por eso el enunciado habla sobre el quinto. Ya, si fuera secundaria, exactamente el ciclo 7 y cuarto, quinto grado de secundaria, ahí sí podríamos meterle pesito, ¿verdad? O con los balones medicinales. ¿Ya? Ahí sí, ya estábamos adultos, estamos hablando de chicos de 15, 16, 17 años, ¿no? Listo, maestros. Bien, los que han respondido hasta acá. Bien, esta es la respuesta del primer bloque, ¿no? Así que siempre vayan haciendo un tipo de simulacro de ustedes. Y aquí estas preguntas también, que viene del segundo bloque, también está enganchado, relacionado. ¿Cuántas están acertadas y cuántas no? De tal forma, esta R, y R está acá, y van googleando y van fortaleciendo el material que he enviado también, a ver qué es lo que, por dónde tengo que ir contribuyendo, ir fortaleciendo a esas debilidades que tengo todavía en algunos puntos, ¿no? Que se tienen. ¿Ya, maestros? Bien. Vamos con el segundo bloque para que estemos sintonizados y ya nos quedan 8 preguntas al respecto, 8 casuísticas, ¿no? Así que vamos a darle, esto creo que lo tienen ustedes bastante bien presente. ¿Nos ayudas, a ver, alguna maestra que nos pueda ayudar con la lectura, por favor? Yajaida, ¿nos puedes ayudar, por favor, maestra Yajaida? Sí, profesor. Listo, maestra.
A Eduardo le gusta mucho jugar fútbol y lo hace muy bien. No solo tiene un excelente manejo táctico y estratégico, sino que muestra una actitud de respeto hacia sus compañeros, evitando realizar jugadas bruscas o peligrosas y promoviendo la participación de todos en el juego. Lo descrito sobre Eduardo, ¿a qué competencia del currículo nacional del CND se refiere? Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. B, interactúa a través de su habilidad sociomotriz. C, asume una vida saludable. Ujú. ¿Cuál es para ti maestra? Sería profesor, se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. Ya. La B, maestro. La B, profesor. Sí, la B. La B sería. La B. Porque ahí habla sobre participación. O sea, él está sociabilizando. Ujú. Bien. Es interesante que vayamos teniendo claridad, un poco de claridad en cuanto a qué postula cada una de las competencias del área, ¿no? El Currículo Nacional de Educación Básica en el área de educación física nos habla justamente de estas tres competencias, ¿no? Las cuales ustedes también están desempeñándose, ¿no? En esa línea, en ese sentido. Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad, postula dos capacidades, ¿no? Dos capacidades que comprende su cuerpo y se expresa corporalmente, y que habla pues sobre aspectos sobre el esquema corporal, la conciencia corporal, sobre las capacidades perceptivo-motrices, sobre el tono, la relajación, respiración, el tono muscular, etcétera, etcétera, ¿no? Y también habla sobre la expresión corporal, que trata sobre aspectos de cómo es que a través de los movimientos expresa emociones, expresa sentimientos, etcétera, etcétera. En el Asume una vida saludable tiene dos competencias también. En la primera se habla sobre todo lo que es ejercicio físico o actividad física, sobre posturas, higiene, sistemas energéticos, nutrición, perdón, alimentos saludables y no saludables, ¿sí? Y en la otra habla sobre cómo el niño tiene que aprender a generar o a elaborar o a construir planes de alimentación y de actividad física saludable. Y en la Interactúa tiene dos grandes competencias, dos grandes capacidades, que es interactúa o se relaciona a través de sus habilidades sociomotrices, y el otro sobre el componente táctico y estratégico. Ah, perfecto. Pero también habla que en esa relación de sociomotrices se generan acuerdos para la buena convivencia, ¿no? Para también modificar las normas de algún juego, pero que vayan direccionando a la buena convivencia. Entonces arriba nos habla de táctica, nos habla de fútbol, que son los juegos como un medio para desarrollar esos aspectos, ¿no? Para mostrar justamente este tema, habla de táctica y estrategia, ¿no? Que son una capacidad de el interactúa a través de habilidades sociomotrices. Habla también del respeto hacia sus compañeros, es decir, las normas, ¿no? Para la buena convivencia, ¿no? Entonces todo eso va direccionado evidentemente a la competencia que es interactúa a través de sus habilidades sociomotrices. Listo, igual, maestra Yajaira, es importante que cuando nosotros a veces no tenemos claro, ya nos queda, así es el tema, entonces, perfecto. Y siempre dar una leidita a nuestras competencias, a nuestras capacidades, a nuestro estándar, pero también a los desempeños que se tratan por grado. Sí. No hay problema, Yajaira, de eso se trata. Se trata aquí que justamente nosotros expresemos cuál es la lógica de la comprensión, y después aclaramos este aspecto y punto, ya está. No hacemos drama de esto, simplemente es que nosotros vamos teniendo una línea o un concepto más claro
con respecto a la lógica de la competencia y cómo es que contribuye en el desarrollo de la misma de aprendizajes de nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces son conceptos claves, 4 conceptos clave del currículo, que es competencia, capacidad, estándar y desempeño. Debemos saber cada una de ellas. ¿La competencia qué es? Es el conjunto, perdón, es la combinación de capacidades, ¿no?, que se usan para enfrentar frente a un problema en un determinado lugar y resolverlo con un sentido ético. Esa es la competencia. ¿Qué es una capacidad? La capacidad viene a ser, ¿qué cosa? El conjunto de conocimientos, de habilidades, de destrezas que utiliza el individuo o el estudiante para enfrentar cierto reto, cierto desafío y poder salir airoso de la misma. El estándar viene a ser la descripción de la competencia en forma continua, permanente, pero con diferentes niveles de complejidad. Por eso es que los estándares tienen el primer ciclo, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, séptimo ciclo y un nivel destacado, ¿no? Entonces, nos permite qué cosa, que ahí vaya en forma como una escalerita, pues, ¿no? Porque, y con respecto al desempeño también viene a ser la descripción, ¿no?, del estándar, perdón, de la competencia, pero en forma más específica, más concreta. No es que el desempeño diga algo diferente al estándar, no, el estándar y el desempeño están alineados, es lo mismo, sino que está desagregado nada más por ciertos desempeños que tiene que desarrollar en un primer grado o en un grado determinado y en otro grado. Por ejemplo, el sexto ciclo tiene 2 grados, primer grado y segundo grado de secundaria. Quiere decir que todo ese estándar que describe la competencia lo tiene que desarrollar en 2 grados. ¿Ya, maestros? ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Listo. Vamos con la pregunta 2. ¿Quién nos ayuda? A ver, profesor, yo voy a ver. Listo, Doris. El docente desarrolla con sus estudiantes diversas actividades de equilibrio, control tónico, respiración, relajación y lateralidad. ¿Cuál de las siguientes capacidades del CERNE corresponde principalmente en el desarrollo de estos aspectos? Comprende su cuerpo, se expresa corporalmente y se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices. La A, profesor, comprende su cuerpo. Ya, estuvo rápido, Doris, ¿ya? Demasiado. Ya aquí el de demás colegas. Ya. La profesora. Ya. Ya, Jane se rectificó. Ya, Roy también. Ya, listo, Roy. Ya. Listo, Jane, está bien. ¿Qué más? A ver, los colegas, ¿qué dicen los demás colegas? Samuel. Agustín. Marco. José Miguel Ángel. Marisol. Percy. Alex. Respuesta la A, profesor. Ya. La maestro, la. Ajá. Listo. Bien. Efectivamente, los aspectos disciplinares que se desarrollan, muy bien, Yajá y de Efraín, listo. Efectivamente, ¿no? La competencia se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad, tiene 2 capacidades, la A y la B, comprende su cuerpo y se expresa. Capacidad, la C se relaciona utilizando su habilidad sociomotriz y corresponde a la tercera competencia, que es interactúa a través de su habilidad sociomotriz. Bien, entonces, ¿qué nos habla? Esa competencia se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad y él comprende su cuerpo. Es decir, que tiene un cuerpo, tiene un esquema corporal que reconoce que tiene un cuerpo, pero que ese cuerpo se relaciona no solamente con objetos que lo rodean, en el juego o en cualquier sitio de otras personas. Esa persona tiene que saber si está cerca, está lejos,
cuando va a pasar por un túnel, si está oscuro, está claro, si va a pasar por una puerta chiquita que tiene que agacharse porque si no se va a chocar en la parte superior, ¿no? Que si hay un obstáculo tiene que saltarlo, ese es su cuerpo, ¿no? Y que si hay por un río, tiene que pasar por un caminito chico, estrecho, para manejar el equilibrio, ¿no? El control tónico se refiere al tema de la fuerza, el fortalecimiento, la respiración igual, hay que saber respirar para tener una buena salud, ¿no? Puede ser una respiración diafragmática, intercostal o humeral, ¿no? Pero la que tiene, digamos, un componente saludable es la respiración diafragmática, ¿no? Que es la que inflamos como un globo la barriga y que sube ahí y botamos. Esos tipos de ejercicios deberíamos practicarlo con los primeros grados de los chicos en el nivel primario, ¿no? Primero, segundo grado. Es más, los grandes, yo trabajo con los grandes esto también, el tema de la respiración, la relajación, la lateralidad, corresponde evidentemente a la competencia, a la capacidad, comprende su cuerpo. Listo, maestro, perfecto, excelente. A ver, ¿quién me ayuda con esto? ¿Puedo yo leer, maestro? Claro, Yane. Buen día, Yane, claro, maestra. Bien. Yane, ¿no? O Jane. ¿O cómo te decimos, Jane? Se escribe Jane, pero se pronuncia Jane, maestro. Perfecto. Disculpe mi inglés, pues. No se preocupe. Maestra Jane. Listo, maestra Jane. Bien. Jorge tiene una cintura ósea robusta y tiende a acumular grasa con facilidad. Su cintura es gruesa, sus extremidades cortas y le cuesta desarrollar masa muscular. ¿Qué somatotipo presenta Jorge? La respuesta, endomorfo, maestro. Ya. La B, profesor. Ya, por acá no dicen la B. ¿Cuántos tipos de somatotipo hay? 3, ¿no? Pero ahí se pueden derivar muchos, ¿no? Ya. La mayoría está diciendo la B. ¿Nadie dice por la A o la B? ¿O por la C? A ver, aquí. ¿Quién nos acaba de escribir? Ya, Doris también, no dice la B. Bien. En los somatotipos, a ver, antes utilizábamos, pues, ¿no? Sabemos ¿qué es el somatotipo para comenzar, ¿no? El somatotipo tiene una historia también, ¿no? Por ejemplo, Hipócrates, uno de la cultura griega, ¿no? Manifestaba que los que eran largos, delgados, eran muy introvertidos, ¿no? ¿Y por qué eran largos? Porque el que predominaba sobre su estructura era el eje longitudinal, ¿no? Es decir, de arriba hacia abajo. Y habían sobre los robustos o los atléticos, digamos, ¿no? Donde predominaba el eje transversal o el eje horizontal, robusta, más ancha y eran más extrovertidos. Con el tiempo se han ido viendo, lejos de poder evidenciar no solamente su estructura anatómica, ¿no? Sino también su estructura, perdón, anatómica, sino los rasgos de su conducta. Hoy en día, el poder saber cuál es en la somatocarta, qué tipo de somatotipo tiene el individuo, es porque lo queremos orientar hacia si es para el deporte, ¿no? Hacia a dónde queremos llevar. Si es un endomorfo, como en el caso, ¿no? A ver, primero vamos a entender. El ectomorfo es aquel tipo delgado, ¿no? Que dentro de su estructura anatómica carece de una buena composición muscular, pero que también adiposa, es poco, ¿no? Es poco, es muy pícnico, muy flaco, ¿no? El endomorfo es aquel persona robusta
que tiene tendencia dentro de su componente corporal, ¿no? Donde predomina más la grasa que la parte muscular. El mesomorfo es aquel tipo atlético donde predomina más la masa muscular sobre la parte adiposa. Sí tiene, por supuesto, la parte adiposa, y por lo tanto predomina más la masa muscular. Ustedes ven, por ejemplo, un redondito, un círculo es endomorfo. Un triángulo, cuando ustedes vean así, un triangulito es el mesomorfo. Y una línea así delgada, vertical, es el ectomorfo, ¿no? Dándole más o menos que es así el componente de estructura. Ahora, si yo soy endomorfo, ¿no? Endomorfo, ¿podré ser un poquito mesomorfo o ectomorfo? Podría ser, pero no porque sus partes genéticas, pero sí podemos bajarle. No nos olvidemos que, por ejemplo, sí podemos cambiarlo, pero lo cambiamos con dos variables. No se olviden que para determinar esto, evidentemente se mide la talla, el peso, ¿qué más? Los pliegues cutáneos, la circunferencia del brazo, la circunferencia del gemelo, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es otro tema que sobre sobre el tema del somatotipo. El endomorfo sí podemos bajar los niveles de grasa para aumentar. Ahora sé que los tres tipos de somatotipo tienen un poquito de cada uno. Claro, predomina uno sobre el otro, pero siempre tienen un poquito de cada uno, ¿sí? Por lo tanto, puede ser también un endomorfo mesomorfo, ¿sí? Si es que se lo trabaja, ¿no? Puede bajar los niveles de grasa y contribuir al tema. Pero sin embargo, por ejemplo, hay deportes, como ¿ustedes han visto los lanzadores? Todo el tipo de lanzamiento de bala, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de martillo. ¿Qué más? ¿Cómo son su estructura? ¿Cómo han visto los somatotipos de los lanzadores? Lanzamiento de bala, lanzamiento de martillo, lanzamiento de jabalina. ¿Cómo son? ¿Qué tipo de somatotipo tienen? Mesomorfo, profesor. Endomorfo, por favor. Claro. Son gorditos. ¿No has visto con bastante grasa? Los luchadores, por ejemplo, de lucha, no, esos, ¿qué tipo de somatotipo tienen, por ejemplo, los luchadores? Los luchadores tienen mesoformo, profesor. Son musculosos. Ya, Atléticos. pero tiene un poquito de endomorfo, ¿no? Un poquito de grasa también. Eso, mesomorfo, endomorfo. Hay una combinación de las dos. Sin embargo, el corredor de maratón, ¿cómo es? El corredor de maratón. ¿Qué somatotipo? Claro, los maratonistas son delgaditos, ¿no? Las modelos que salen delgaditas ahí en la pasarela, ¿cómo son? ¿Endomorfo, mesomorfo o ectomorfo? Ectomorfo. Ectomorfo. Claro, ectomorfo, ¿no? Los futbolistas, los basquetbolistas, ¿cómo son? Mesomorfo. Sí, mesoecto, ¿no? Mesoecto por ahí intermedio, lo van llevando. Por eso es que, incluso en el fútbol, por ejemplo, los que estamos metidos en el fútbol, ¿o qué características debería tener los defensas centrales y los laterales? ¿Qué estructura, qué somatotipo debería tener los volantes centrales y los volantes por fuera, y como también los que juegan de delanteros? Cada uno van orientándose, ¿ah? ¿Cómo se puede variar? A través de la actividad física y la nutrición. Eso sí tiene que tener esas dos variables, ¿sí? Quiero bajar vas a tener que tener una nutrición baja en calorías, baja en azúcares refinados, o en alimentos refinados, como los fideos, el arroz, bajo consumo de azúcar, ¿no? Eso te va a permitir bajar el tema de las grasas, ¿no? Y contribuir, ganar con actividad física y meter un poquito más de proteínas para que fortalecer la parte muscular, la parte de la estructura del hueso, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien,
Entonces, en este caso, con los gorditos no se olviden que son los endomorfos. Endo, o sea, 3 pliegues. Ecto es el pliegue superior, meso es la que está en el medio, y endo es el que está abajo con la grasa. Por eso se le denomina así, ¿no? Supongamos que tengamos tres pliegues, tres estratos. El primer estrato es el ectomorfo, más abajo está el meso. Meso viene de la mitad de medio, o sea, el ecto es el delgadito, el meso es el atlético, y el endo que está adentro, más abajo, en el tercer piso, o en el sótano 3, es el endomorfo, que es el gordito donde está la grasa. ¿Ya? Para que se vayan teniendo de repente una idea mnemotécnica, y mira, de ahí viene el meso viene de medio, la mitad, que está entre el ectomorfo y el endomorfo. Endo significa abajo, profundidad, endo es el gordito que está junto a la grasa. ¿A nuestros? Entonces, por ahí podrían ustedes relacionar. Sí, Yane, claro. Le decía que si tenemos 3 pliegues. Vamos a hacer acá. Entonces sería, a ver, con esta línea. Aquí sería, el superior sería ecto. Después le decía que el atlético, ¿qué cosa es? El triangulito. El triangulito. Y este es el ecto. Entonces, esta sería la lógica ordenada, ¿sí? Ecto es el delgado, ecto que está en la parte superior. En la parte media, meso, este de acá que es la C, meso está en la mitad, intermedio entre el ecto y el endomorfo. Por lo tanto, supongamos que esta sea la piel, ¿ya? La piel tiene 3 pliegues. El primer pliegue es ectomorfo, el segundo que está en la mitad, mesomorfo, que es el atlético, y el circulito, el último es endo. Endo viene de profundidad, que está abajo, el último, ¿no? Y que está pegado a la grasa, por lo tanto es el endomorfo, es decir, el gordito. Así sería como para tener una idea, ¿ya, maestros? Entonces, para que no se confunda. Ecto, ¿ya? Listo. Listo, maestros. Bien. Dice, ¿qué plasma anatómico divide el cuerpo en una porción anterior o ventral y una posterior o dorsal? Trabajo de biomecánica. Perdón, de ejes y planos. Transversal, frontal o sagital. Ya Jaida nos dice que es el sagital. B, frontal, profesor. Frontal, profesor. ¿Perdón? Frontal. B, Frontal. frontal, plano frontal. Plano frontal, atrás y adelante. Ya, por aquí también Roy y Aide también nos dice la B, que es frontal. Aquí sí vamos, creo que vamos a ponernos acá, ¿sí, no? A ver si
imágenes. 50 sería excelente. Imágenes de ejes y planos. 50. Para que nos quede claro, si no. Si no volvemos a ver. ¿Dónde encuentro por acá? Y creo que este. Listo, ahí se ve un poquito, ¿sí lo ven? Profesor, sí, se nota. ¿Verdad? La imagen. Ya, listo. Bien, mire maestro. El plano, ¿sí? Que atribuimos al ser humano, al individuo imaginariamente, en una parte anterior o ventral, parte exterior, acá este vidrio gigante, lo parte derecha y en una mitad izquierda. Y aquí tenemos el plano transversal, que atraviesa por la mitad, atraviesa por acá, y lo divide en una parte superior e inferior al individuo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? De acuerdo al... Muy bien, Janes, Jane, perdón. Listo. Hola, ¿sí me escuchan, verdad? ¿Maestros? Sí, sí. Hola. Ya, ¿cuál sería la respuesta? Sería el plano frontal, ¿verdad? Acá está el plano frontal. Va, divide qué cosa en una posición anterior, o sea, antes o ventral, y en una posterior. O sea, dos rodajas, como decir, una máquina palo corta, a una parte de adelante y una parte posterior. ¿Sí? A eso se le llama el plano frontal. Listo, los que han dicho la B, esa es la respuesta. ¿Ya, maestros? Bien. ¿En cuál de las siguientes acciones los estudiantes están girando sobre su eje transversal? Dice, al hacer un rodamiento hacia adelante, al rodar como tronco sobre el piso o al realizar un aspa de molino. Ya. Doris nos dice la C, Jane nos dice la A. Doris, profesor. la A. La A, profesor. Ah, profesor. Uh-huh. Ya, Roy también nos manifiesta la A. Bien. No nos olvidemos que el plano sagital divide al cuerpo en un lado derecho e izquierdo, y hay un eje transversal
¿no? Que permite la flexión y extensión. Cuando hacemos un rodamiento, ¿qué estamos haciendo? ¿Hacemos abducción, aducción, flexión, extensión? ¿O hacemos rotación y circunducción? ¿Qué hacemos cuando hacemos un rodamiento? ¿Qué tipo de movimientos se dan? Vamos, maestros, vamos. ¿Qué tipo de movimientos se dan? Flexión y extensión, profesor. ¿De qué? A ver, imagínense, está en el rodamiento. De A ver, piernas y ¿qué brazos, profesor. Ya, de tobillos, de rodilla, de cadera. ¿Qué más? Incluso Cabeza. la cabeza, del cuello, ¿no? La articulación Ajá, del cuello. Claro, mira, todos son flexión y extensión. Y eso bajo ¿qué eje se da? En el eje transversal. ¿Sí? En el eje transversal. Por lo tanto, la respuesta, en este caso, es la A. ¿Sí? Muy bien. Al rodar como troncos en el piso, sobre el piso, ¿qué sería? ¿Sobre qué eje? Sagital, profesor. No, eje. ¿Sobre qué eje? Aquí, hay el eje sagital, el eje. Mire, acá. ¿Este eje corresponde a qué plano? ¿Al plano? Este eje longitudinal, ¿a qué plano corresponde? No. No, sino que el profesor. eje cae sobre el Transversal. plano perpendicular. Cae sobre el perpendicular, claro, transversal. Porque no se olvida que el eje siempre, ¿qué cosa? El eje es perpendicular al plano. Y el eje es el que genera el movimiento. Ahora, al hacer un rodamiento hacia adelante, ya hablamos que es el eje transversal. Al rodar como tronco sobre el piso, ¿qué ejes? Imaginen, están rodando sobre el piso, ¿qué ejes? Imagínense que un alambre atraviesa desde su cabeza hasta los pies y genera el rodamiento. Como si fuera un anticucho. Frontal. ¿Ah? No, el eje. Estoy hablando del eje. Eje transversal. Longitudinal, profesor. Claro, el eje longitudinal. Claro, ¿no? Es igual como tiene un anticucho y lo van girando, pero lo van girando porque se vaya cocinando todas las partes del anticucho. Porque el eje longitudinal que atraviesa de arriba hacia abajo es el que genera el movimiento, no se olvidemos. El eje es el que genera el movimiento. Rotaciones, ¿no? Esas rotaciones que genera el eje longitudinal. ¿Ya, maestros? No nos olvidemos esa parte, por favor. ¿Ya? Bien. Y al realizar un aspa de molino, ¿qué eje? ¿Cómo sería ese palito de anticucho? ¿Cómo iría? Para que lo roten. Sagital, profesor. Sagital. Eje. Vertical. Vertical o longitudinal. Al realizar un aspa de molino, a ver. Imaginémonos, ¿ven acá el papel que tengo? ¿Ven? ¿Lo ven? ¿O no lo ven? Maestro, ¿ven el papel que tengo acá? Sí, profesor. Listo. Imaginemos que acá, la parte de acá arriba, a ver, vamos a... vamos a hacer. ¿Ven ahí, no? ¿Sí? La imagen. El aspa de molino. Sí.
Sí. Y este va a ser la espada de molino, mira, va a ser el rotamiento ahí. ¿Ya? Y hay un eje que genera el movimiento. Este eje es el que atraviesa acá. ¿Por qué? Porque me genera esto. ¿Qué eje es? ¿Qué eje genera la espada de molino? Antero-posterior. 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 Listo. ¿Se entendió, verdad? Perfecto, muy bien, Ramón. Es el eje antero-posterior al realizar la espada de molino. Entonces, el longitudinal es el B, que es rodar como tronco sobre el piso, y el A es el eje horizontal, ¿no? O el eje transversal. ¿Ya, maestros? Eso hay que tenerlo presente. ¿Ya? Son los ejes los que generan el movimiento. ¿Ya? Una leída de esta manera, por un repaso. Es una estudiante muy delgada y tiene extremidades largas. Le cuesta subir de peso, dado que su cuerpo no almacena grasa con facilidad. ¿Qué somatotipo presenta, Lorena? Ectomorfo. Ectomorfo. La A. La A. A. Hace referencia justo a la imagen que usted mostró del alambre, ¿verdad? Listo, maestra, perfecto. Muy bien. Sí, ectomorfo se refiere al ectomorfo, creo que lo hemos explicado en la anterior, y por lo tanto a eso se refiere. Listo, maestra, perfecto. Muy bien. ¿Qué tipo de movimiento se observa en la siguiente imagen? Circunducción, profesor. La A. Uh-huh. Bien. Si es circunducción, ¿por qué viene de un círculo, no? Hace un movimiento de círculo. En una circunducción, ¿qué tipo de movimiento se evidencia? Por ejemplo, aquí el ángulo, aquí, si está, cuando sube acá a hacer el círculo, la mano sube. Y cuando baja. De la parte medial, el brazo se separa de la parte media y se acerca. ¿Cómo se llama estos movimientos de que se acerca y se aleja? Si se aleja, ¿cómo se llama? Lateralmente, ¿cómo se llama? Abducción. Y si se acerca, aducción. Aducción. Ahora, cuando hay el movimiento, fíjese acá hay una línea imaginaria que se sigue yendo acá. Entonces, hacer el movimiento, esta línea, cuando baja, el ángulo se achica, cuando sube, el ángulo se agranda. Cuando el ángulo se achica y se agranda, ¿a qué nos referimos? ¿A qué movimiento? Movimiento de flexión y extensión. ¿Cuándo es flexión? Cuando el ángulo se acorta. ¿Cuándo es extensión? Cuando el ángulo se agranda. ¿Sí? Por ejemplo, mi brazo acá está extendido. Si el ángulo del antebrazo con el brazo se acorta, ¿qué es acá? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es ahí? Flexión. Flexión. Y si el ángulo se agranda, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? Extensión. Extensión. Entonces, la circunducción tiene esa peculiaridad de que hay abducción, aducción, flexión, extensión, pero también hay rotación, o sea, en todos los ejes y en todos los planos se mueve. ¿Por qué? Porque la articulación así lo permite, ¿no? La articulación escapulohumeral permite, ¿no? Hay cóncavo y convexo y como una especie ahí de que se almacena y tiene el giro, pues tiene para girar, para hacer circunducción, flexión, extensión, abducción, aducción. ¿Ya, maestro? Listo, perfecto. La respuesta es la A. Y aquí, ¿qué tipo de movimientos se observa en la siguiente imagen? Abducción, la C. ¿Seguro? Aducción. La B, aducción. Profesor, aducción. La C para mí. Aducción. Ya. Ok.
¿El Adeducción. resto? Adeducción, Ahí Hay una están entre la B y la C, flecha. porque la A ya la descartaron. la Hay una C, Ya, flechita. esa flechita que indica. Ya. Y cuando adeducción, ya la flechita indica que se está separando. La ¿Qué es? C. ¿Qué es? ¿Abducción o aducción? La C. Abducción, la C. Listo, para que quede claro para todos entonces. Cuando acá tenemos una línea imaginaria medial anatómicamente, ¿sí? Medial. Y entonces, cuando se aleja, ¿qué eje sería primero? Para comenzar, ¿qué eje sería? Permite en abducción y aducción, ¿qué ejes? Eje transversal. frontal, El transversal va a generar de acá para acá, ¿ve? Así horizontalmente. ¿Qué permite que se mueva para afuera y para adentro? ¿Qué permite? ¿Qué eje? A ver. Ya, acá está. Anteroposterior. Ajá, claro, anteroposterior. Es decir, atraviesa un eje imaginario de adelante hacia atrás, y ese eje permite ¿qué cosa? Que haya como un péndulo hacia afuera y hacia adentro. Cuando ese péndulo va hacia afuera, se le llama abducción con B, y cuando va hacia adentro o vuelve a su estado natural, se le llama aducción sin B. ¿Ya? Abducción con B cuando se aleja de la parte media, y aducción. Entonces, si el eje es anteroposterior, ¿qué plano será? ¿En qué plano? No nos olvidemos que el eje siempre es perpendicular al plano. ¿Qué plano sería? ¿En qué plano es el movimiento? ¿Perdón? horizontal, ¿Seguro? Es perpendicular. Siempre el eje es perpendicular al plano. Ya, aquí Jay nos ha contestado. A ver, quiero esperar con los colegas. Frontal, profesor. Frontal. Claro que sí. Es frontal, ¿no? Acá está el papelito, ¿ves? Y atravieso el eje de adelante hacia atrás y genera el movimiento. Hasta plano frontal, acá está. Y es perpendicular al plano frontal, ¿no? Perpendicular es una recta que intersecta el plano, pues, ¿no? Y forma un ángulo de 90 grados. ¿Ya, maestros? Listo. Listo, maestro. Entonces, cada vez queda un poquito más claro al respecto a esto, y creo que igual ha servido este compendio de varios temas para que vayamos corroborando los temas que hemos ido desarrollando y también nos quede un poquito claro. ¿Sí, maestros? Bien, de mi parte, por la atención, si hay alguna interrogante, igual tenemos un par de minutitos, si no, entiendo que siempre es, a pesar que es un espacio para interactuar, para aprender, para fortalecer esas competencias, de esta manera genera una fatiga y queremos estirar un poquito, pues, ¿no? Listo, maestros.